Hola, soy Adrián de Libre Estado y hoy quería comentar con vosotros, bueno, una duda que a veces tenemos, ¿no? Para identificarte porque vas a abrir una cuenta bancaria o un exchange, ¿cómo deberías hacerlo? Si tienes varias opciones, ¿vale? Pues imagínate, a lo mejor tienes un pasaporte, tienes un DNI, luego tienes también una cédula de algún país o a lo mejor tienes incluso un segundo pasaporte. Bueno, pues claro, aquí muchas opciones es por supuesto una ventaja, pero también trae el problema de que tienes que pensártelo, ¿vale? ¿Cuál de estos documentos usas? A ver, en principio, claro, el intercambio de información, ¿vale? De esto hemos hablado varias veces, se produce con el país de residencia. Es decir, el que tú uses un pasaporte argentino, español, mexicano, en sí no significa que vaya a haber un intercambio de información con ese país. Porque, vale, si tú abres una cuenta en un exchange con tu pasaporte mexicano y les presentas documentación, una factura de consumo, por ejemplo, o un extracto bancario, diciendo que tú eres residente en Costa Rica, pues entonces, en principio, según las leyes, las reglas, los acuerdos de intercambio de información, el intercambio se haría con ese país de residencia, no con el país de nacionalidad. Y esto es así porque el país de nacionalidad no tiene ahí nada, ninguna razón por la que tener que recibir esa información. Es diferente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos sí que solamente por presentar un pasaporte estadounidense o por decir que eres también ciudadano, a lo mejor tienes varias ciudadanías, entonces, por decir que eres también ciudadano estadounidense, ya solo por eso van a intercambiar información también con Estados Unidos, además de con el país de tu residencia. Y esto es porque Estados Unidos sí que te obliga a pagar impuestos simplemente por el hecho de ser estadounidense, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro que el intercambio de información es para evitar que países a los que tú debes dinero por los impuestos sobre tus ingresos, que puedas esconder ese dinero y que puedas evitar así pagar esos impuestos. Entonces, en principio, el país de tu nacionalidad, si en tu país no se pagan impuestos por ser nacional de allí, pues el que tengas esa ciudadanía no va a obligar al exchange o al banco a intercambiar información, ¿vale? Entonces, esto es lo primero. ¿Qué pasa? Que a veces se puede haber como, bueno, pero este es ciudadano de tal país y tengo a lo mejor alguna otra razón para pensar que podría tener que pagar impuestos en su país de ciudadanía, ya sea porque pues, suele conectarse con una IP de ese país o porque suele, yo qué sé, porque el número de teléfono que nos ha dado es de ese país. Bueno, pues puede haber otras razones para llevar a esta entidad financiera a dudar de la veracidad de la información que les has dado. Y entonces, pues en ese caso sí que estarían obligados a enviar información a esos otros países de los que piensan que podría ser residente fiscal, ¿vale? O tener algún tipo de obligación fiscal. Pero bueno, si partimos de la idea de que lo normal es que el intercambio de información sea con el país de tu residencia, pues te daría igual usar el DNI o la cédula de un país o de otro, usar el pasaporte de un país o de otro, ¿vale? Um, Aún así, digamos, si quieres estar más seguro, pues lo suyo es que siempre vamos, el documento de identificación que uses, que sea de un país con el que no te importe que se intercambie información. Generalmente ese país es un país en el que no se pagan impuestos o en el que no tienen alguna razón para perseguirte o para quererte mal. Y bueno, pues eso, básicamente en el que no tengas que pagar impuestos. Entonces, si tú eres ciudadano mexicano,
pero te has dado de baja correctamente y ahora estás viviendo en otro país, yo que sé, en Tailandia, y no tienes que pagar, bueno, pues podrías perfectamente usar tu pasaporte y tu NIF o lo que sea mexicano para identificarte. No hay ningún problema. Lo más que puede ocurrir es que esa información viaje a México y en México pues saben que estás fuera porque te diste correctamente de baja, no tienes bienes ya en México a lo mejor o no tienes ingresos allí, pues ya está, perfecto, ¿vale? Si a lo mejor temes que, bueno, a lo mejor si reciben esta información podrían intentar, porque todavía tengo alguna sociedad en el país y a lo mejor tengo inmuebles y podrían al final intentar repescarme como residente fiscal, pues bueno, pues en lugar de usar ese pasaporte o ese documento de identificación nacional, pues puedes, si tienes otro, por ejemplo en Costa Rica una cédula, pues puedes usar esa. Y la cédula de Costa Rica, aunque intercambiasen información con Costa Rica, como es un ingreso extranjero, pues allí no va a importar a nadie, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que tienes que ver es con qué país te importa menos que haya un intercambio de información. Pero teniendo en cuenta que simplemente el que seas nacional de un país o de otro no obliga a esa entidad a compartir información, sino realmente lo que obliga a compartir información es el que tengas bueno, residencia en un país o en otro. ¿Okay? Luego, bueno, sí, también hay otros temas que tener en cuenta, como, bueno, ¿y qué pasa si de repente yo que sé, pasado un tiempo tengo que renovar esta cédula o este pasaporte, voy a poder hacerlo fácilmente o no? Porque claro, en el momento en el que tú tengas que renovarlo, vamos, en el que caduque, la entidad te va a pedir darles la nueva, bueno, pues el nuevo carnet, ¿no? Entonces, bueno, eso también tienes que tenerlo en cuenta, la facilidad que puedas tener para conseguir un nuevo documento. A lo mejor hay uno que va a dejar de ser válido dentro de un año y tienes otro que va a dejar de ser válido dentro de 5 años, pues casi eso podría ser una razón también para elegir uno u otro, ¿no? Pero vamos, en principio, personalmente, yo evitaría usar documentos españoles, simplemente porque por la situación que hay en España, política, que están ahí intentando pescar todo lo que pueden pescar, y también por cómo funciona la Hacienda española, que bueno, pues van a por todas. Pero vamos, que incluso no siendo residente fiscal en España, yo evitaría que ninguna información viaje allí. En cuanto a otros países, bueno, otras personas que sean nacionales de otros países, de México, de Argentina, pues bueno, personalmente seguramente también intentaría evitar que envíen la información a esos países de los que son nacionales, porque esto es siempre lo mismo. Te van a tratar mejor fuera de casa que en casa. Esto, por desgracia, es así en este sentido, ¿no? Así que, bueno, pues ahí tenéis algunas ideas para decidir qué pasaporte o qué documento identificativo usar, ¿vale? Hasta otra.